Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Últimamente ha surgido un intenso debate sobre cómo gestionar el avance de la inteligencia artificial, porque está claro que su desarrollo va a ser imparable. Algunos países proponen limitar o incluso prohibir su uso, mientras que otros buscan fomentarla para aprender a utilizarla de manera eficaz y aprovechar su potencial para el progreso humano. Mientras que algunos ven la inteligencia artificial como un avance revolucionario con enormes beneficios, otros tienen miedo y advierten de sus posibles riesgos pensando que, bueno, poniéndose en los peores escenarios, podría amenazar la existencia de la humanidad. Bueno, hoy quiero compartir aquí mi interpretación sobre este asunto. Mi opinión es que no debemos tener miedo de la inteligencia artificial, porque en sí misma no representa una amenaza. Entiendo que algunas personas puedan verlo así, sobre todo si comprenden la vida desde una perspectiva exclusivamente materialista y no conciben que, como todo ser orgánico, también tenemos una dimensión trascendente que va más allá de lo tecnológico. En los últimos años la inteligencia artificial ha avanzado de una manera acojonante, sobre todo intentando replicar funciones complejas del cerebro humano. Sin embargo, a pesar de los enormes logros, es fundamental comprender las limitaciones de esta tecnología, especialmente cuando se trata de trascender los límites de lo puramente material. La idea que muchos transhumanistas están proponiendo de replicar el cerebro humano con un algoritmo para que una persona tras su muerte continúe viviendo en el metaverso es una noción que plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la vida, sobre la consciencia, sobre la trascendencia, pero es una idea que está totalmente equivocada. Para entender mejor este tema podemos echar un ojo a las bases científicas del cerebro y su relación con la consciencia, porque durante mucho tiempo la ciencia ha concebido el cerebro como una especie de máquina biológica que almacena datos, que almacena y procesa información. Sin embargo, las investigaciones recientes en campos como la neurociencia y la física cuántica sugieren que la memoria y la consciencia no son simplemente el resultado de conexiones neuronales físicas. Más bien, el cerebro parece funcionar como un sintonizador, un receptor que accede a una vasta red de información que ya existe en el universo. En este sentido, la memoria no es un simple proceso de búsqueda de datos en un almacén físico dentro del cerebro, sino un acto de recordar en el sentido literal de la palabra. Recordar, volver a unir o reconectar la consciencia con esa información universal que siempre ha estado ahí. Esto nos lleva a una dimensión más espiritual del debate. Si el cerebro es un sintonizador, entonces la información y en última instancia la consciencia no residen en el cerebro. El cerebro no posee la información, sino que se conecta a ella. Esto implica que la muerte no es el fin de la consciencia, sino una disociación del cuerpo físico con esa información a la que antes tenía acceso. Y aquí es donde los límites de la inteligencia artificial se vuelven evidentes. La inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, solo puede manejar datos digitales, los cuales son meras representaciones de la realidad, no la realidad en sí misma. Cuando hablamos de replicar el cerebro humano mediante un algoritmo, lo que se intenta hacer es crear un modelo que imite el comportamiento de una persona, sus recuerdos, sus patrones de pensamiento y en última instancia su identidad. Pero este modelo siempre será una simulación. Por muy exacta que sea la réplica, no podrá contener lo que se suele llamar la chispa vital o la consciencia divina. Esta chispa es lo que da vida auténtica a los seres humanos. Es la conexión entre el cuerpo, el alma y la información electromagnética que subyace en todo el cosmos. La inteligencia artificial, al operar exclusivamente con información digital, no puede acceder a la verdadera esencia de la vida. Las simulaciones, aunque sean muy ingeniosas y muy útiles en muchos campos, se limitan al ámbito material. Pueden programarse para imitar patrones de comportamiento humano, pero no tienen lo que hace que esos comportamientos sean genuinamente conscientes. No importa cuántos datos se introduzcan en un algoritmo. Este seguirá siendo una máquina, operando bajo las leyes de la informática y será incapaz de alcanzar la trascendencia. Y es aquí donde surge una relación interesante entre ciencia y mística. Si bien la ciencia tradicional ha sido históricamente escéptica de conceptos como el alma o la consciencia divina, en los últimos tiempos ha comenzado a abrirse a nuevas perspectivas. Algunos científicos exploran la idea de que la realidad física es solo una manifestación de algo más profundo, una especie de campo cuántico de información que conecta todo en el universo.
Desde esta perspectiva, la consciencia no es un subproducto del cerebro, sino una propiedad fundamental del cosmos. Y esto resuena con las enseñanzas místicas que han afirmado durante milenios que el ser humano es más que un cuerpo físico y que la consciencia es, en última instancia, una expresión de lo divino. La inteligencia artificial, aunque sea revolucionaria, opera dentro de los límites de lo físico. A través de complejos algoritmos y redes neuronales artificiales, puede simular procesos mentales, puede aprender patrones y puede tomar decisiones basadas en datos. Sin embargo, no tiene la capacidad de acceder al aspecto espiritual de la existencia. No tiene alma, no tiene una conexión con lo divino, porque lo que impulsa a la inteligencia artificial no es la información electromagnética que, según yo lo entiendo, conecta el alma con el universo, sino lo que le impulsa es información digital, que es una representación reducida de la realidad. En ese sentido, por mucho que avancemos en la tecnología, la creación de una inteligencia artificial que trascienda lo material no es posible. Podemos replicar comportamientos, patrones de pensamiento y quizás en el futuro incluso estados emocionales, pero la trascendencia, la verdadera chispa de la vida, es algo que escapa a la lógica algorítmica. La inteligencia artificial es un sustituto, una herramienta impresionante y poderosa, pero solo puede operar en el reino de lo material. Lo espiritual, lo divino, permanece en una esfera que está más allá del alcance de nuestras creaciones tecnológicas. En realidad es exactamente igual que nuestra mente racional. Su existencia consiste precisamente en la separación de la unidad, y no puede salir de esa dimensión tridimensional porque en ese momento se disuelve. La inteligencia artificial opera en el mismo nivel. Este debate nos puede hacer reflexionar sobre nuestra naturaleza humana y los límites de la ciencia. A medida que la ciencia avanza, comienza a darse cuenta de que lo espiritual y lo material no son dos realidades separadas, sino dos caras de una misma moneda. Pero aunque la ciencia puede aproximarse cada vez más a comprender lo espiritual, la tecnología, como la inteligencia artificial, sigue siendo una manifestación de lo material. La trascendencia, ese aspecto divino de la existencia, seguirá siendo un misterio que escapa a cualquier intento de replicación o de simulación, porque para comprenderlo no se puede usar la mente lógica racional. Así que la inteligencia artificial, por muy sofisticada y poderosa que sea, no podrá nunca cruzar el umbral que separa lo material de lo divino. No debemos temerla, porque su poder se limita al plano físico y nunca podrá acceder a la esencia espiritual que nos define como seres humanos. No podemos pedirle a una máquina que vea más allá de los límites del código, ¿no? Ni que contemple el misterio de lo eterno. La trascendencia no se programa, no se almacena en algoritmos. La inteligencia artificial puede imitar nuestra lógica o nuestros gestos o incluso nuestras emociones, pero no puede tocar el alma. Mientras la tecnología avance sobre la superficie del mundo físico, nosotros, los seres humanos, debemos recordar que el verdadero conocimiento y la auténtica vida están en lo profundo, allí donde la inteligencia artificial jamás podrá llegar. Nos vemos.